Adelantar las elecciones, castigar a los parlamentarios involucrados en hechos de corrupción y firmar un acuerdo transversal. Esas son algunas de las propuestas que han surgido en las últimas semanas para superar la crisis que vive el mundo político, recuperar confianzas también. Justamente conversamos sobre estos temas, la postura de la izquierda ciudadana respecto a esto. Establecemos contacto con el diputado y presidente del conglomerado, Sergio Aguiló. Diputado, gracias. Buenos días, diputado. Buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Gusto saludarlos. Igualmente. Diputado, vamos aclarando y despejando algunas dudas. ¿Usted es partidario de adelantar elecciones? No es buena idea. Nosotros pensamos que quienes han planteado esa alternativa son personas muy contrarias a las reformas profundas que lleva adelante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y parte de la solución, no es la única, pero parte de la solución a los problemas que hoy día vivimos es justamente realizar esas transformaciones profundas, para lo cual tenemos que seguir avanzando rápidamente en la agenda que comprometimos al país. Pero, diputado, no son carriles separados. Una cosa es el programa y las reformas por las cuales se pronunció a favor la ciudadanía de momento que eligió a la presidenta Bachelet, y otro carril es la desconfianza, la posibilidad de que algunos legisladores, no pocos, quizás estén deslegitimados por la manera en que llegaron a ocupar esas posiciones. ¿Por qué mezclar ambas cosas? Cuando de hecho las voces que surgen para adelantar las elecciones lo hacen ahora a propósito de la crisis de confianza, no lo hacen a propósito del programa y de las reformas. No. Yo creo que es una confusión. A ver, nosotros somos partidarios de las más drásticas sanciones a las personas que han cometido delito o han cometido ilícitos. Aquellas personas que utilizaron boletas o facturas falsas para financiar sus campañas y permitieron que se eludiera impuestos de todos los chilenos, esas personas tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas. Si hay parlamentarios, parlamentarios. Si son de la derecha, mayoritariamente, pero también si eventualmente hubiera algún parlamentario de la nueva mayoría también. En eso no hay dos opiniones en el mundo nuestro, no hay dos opiniones en el mundo de la nueva mayoría. Sanciones drásticas a las personas que han cometido delitos. Pero distinto es generar un cuadro apocalíptico donde usted adelanta las elecciones, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia del país. Usted entiende que si usted adelanta las elecciones, Chile pasa a otra agenda, pasa a otro tema. Y entonces esa efectivamente no es solución. ¿Sabe por qué no es solución? Porque además si usted adelanta las elecciones y no hay efectivamente un conjunto de transformaciones institucionales sustantivas para regular de manera definitiva la relación entre el dinero y la política, para terminar con esto que quisieron hacer los grupos económicos, que era comprar parlamentarios, que era efectivamente tener un grado de influencia para comprar su propia seguridad como grupos económicos. Y por eso que fueron poniendo dinero en todas partes, transversalmente. Si usted no termina con eso de manera drástica, usted puede adelantar miles de elecciones, puede tener miles de parlamentos y siempre va a tener la sombra del poder del dinero cooptando a la política. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso que queremos esperar las conclusiones de la Comisión Angel y después comprometernos a transformar esas conclusiones en iniciativas legales y en una nueva institucionalidad. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es un buen tema, diputado. ¿Qué pasa con este informe de la Comisión Angel? ¿Cuán vinculante va a ser? ¿Cuánto va a influir en lo que luego se legisle en el Congreso? Porque hay hartas críticas respecto a estas comisiones que son poco efectivas, que finalmente, como ha sucedido en el pasado, como ha sucedido en alguna comisión de educación, por ejemplo, esos proyectos, esas sugerencias después terminan en nada. Usted va a poder comprobarlo muy rápidamente porque este jueves o viernes, a más tardar, la comisión entrega las conclusiones a la presidenta y muchas de estas iniciativas se van a transformar en proyectos de ley. El compromiso de la nueva mayoría en el cónclave, el compromiso de la nueva mayoría es que se tramiten con mucha rapidez esas iniciativas legales que envíe la Presidenta de la República como resultado de la Comisión Angel y que tengamos una nueva institucionalidad. Usted va a poder ver que esta va a ser una de las comisiones más exitosas, una de las comisiones que más propuestas significativas ha hecho para regular de manera definitiva la relación entre el dinero y la política, que tiene que acabarse, porque en realidad la única relación sana entre el dinero y la política es que no exista ninguna relación. Esa es la única cuestión de fondo que debiéramos aspirar de aquí para adelante. Diputado, y en esa lógica, ¿qué tendría de malo exigirle al ministro del Interior, Rodrigo Peña Ilillo, que nos cuente efectivamente en qué consistían los informes, que nos muestre los informes y que sea transparente también qué empresa, a qué estaba dedicada la empresa cuyos insumos eran estos informes de tantas personas y de temas tan disímiles? De Giorgio Martelli. De Giorgio Martelli me refiero, para producir qué bien o servicio. ¿No es eso parte de la transparencia que requiere el país?
Mire, es que es muy importante este punto y que es bueno que lo aclaremos de una manera definitiva. En Chile, Paola, existen aproximadamente unos 80, 90 mil chilenos que todos los meses entregan boletas por sus servicios. Todos los meses de Dios entregan boletas por sus servicios. Unos 30 mil aproximadamente en la administración pública que no son, ni tienen contratos definitivos en la planta, ni están a contrata, sino que a honorario y entregan sus boletas. Y otros 50 mil aproximadamente en el sector privado, que no están por contratos indefinidos o código del trabajo, sino que entregan sus boletas. Mantener o sostener un manto de sospechas respecto de todos los chilenos que entregan boletas es un agravio gratuito a los chilenos que trabajan, que realizan sus labores, que entregan boletas, justamente las entregan para pagar impuestos. Lo que tiene que investigar la justicia es una cosa muy precisa, es un número muy reducido de chilenos que siendo candidatos le pidieron o a familiares directos o amigos de confianza que entregaran boletas por acciones o trabajos no realizados para que las empresas le entregaran dinero, financiaran así sus campañas, pero que le permitieran a las empresas bajar impuestos, eludir en el fondo pago de impuestos, aquí está a mis espaldas el Servicio de Impuestos Internos, y entonces defraudar al fisco. Ese es precisamente el punto. Si nosotros hacemos una confusión completa y ponemos en tela de juicio a todos los chilenos y chilenas que han entregado boletas a los 80 o 90 mil, entonces lo que estamos haciendo es un agravio gratuito a gente que ha trabajado honestamente toda su vida. Sí, yo entiendo el punto, diputado, pero también hay que tener presente que ministros del Interior hay uno. Habrá 80 mil personas que boletean, pero el ministro del Interior es uno y no es a mí me parece que la cota con que medir al ministro del Interior no es la misma con la cota que medir a los otros 79.999 contribuyentes de ese estilo. ¿Qué tendría de malo en que, o por qué negarse? Tenemos una discrepancia, Paula, tenemos una discrepancia. Sin duda. Porque nadie está por encima de la ley y nadie está por debajo de la ley. No veo por qué, si el ministro del Interior, cuando no era ministro del Interior, cuando era un ciudadano común y corriente como usted o como cualquiera de las personas que nos está observando en la televisión, trabajaba honestamente, realizaba una labor y por esa labor boleteaba y le pagaban un sueldo, no veo por qué tiene que ser tratado de una manera distinta al resto de los chilenos que trabajaban. Yo no he dicho que alguien esté por sobre ni por debajo de la ley, pero hay otra manera, correcto, otra viga o otra vara con que medir el actuar que no tiene que ver con la ley y lo que sea contrario a ella, sino que con la ética, con la probidad. Y en ese sentido, la administración pública tiene una cota más alta que la que tenemos los ciudadanos de a pie que no trabajamos en el sector público. En ese sentido, ¿por qué no rechazar este tipo de acusaciones o este tipo de dudas que quedan en tantas personas, simplemente diciendo, esta empresa se dedicaba a esto, proveía de este bien o servicio, y para eso un gasto necesario era incurrir a este insumo, que eran los informes? Bueno, le quiero contestar de una manera muy sencilla. En Chile, ni el ministro del Interior, ni ninguno de sus asesores, ni la presidenta de la República, ni su hijo, ni su nuera están por encima de la ley, y por supuesto el Ministerio Público tiene todo el derecho del mundo a investigarlo, y los tribunales de justicia, en el evento de que pudieran encontrar un ilícito, todo el derecho del mundo a sancionarlo. Nadie va a eludir la acción de la justicia, pero lo que yo le quiero decir es que Rodrigo Peñailillo y sus asesores trabajaban, no eran candidatos, no fueron candidatos, trabajaban, realizaban labores específicas producto de su trabajo y entregaban boletas producto de aquello, como lo hacen 80 o 90 mil otros chilenos del país. Entiendo, solo para terminar este tema, porque ya lo dejo con Sebastián, que tiene otras cosas que preguntarle, pero para entender la magnitud de nuestra diferencia en este... Insisto, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de la ética. ¿A usted le parece que la presidenta, su hijo, su ministro, en fin, las personas, las más altas investiduras de nuestro país, deben ser medidas con la misma cota ética que cualquier otro ciudadano? Yo creo que nosotros que desarrollamos un trabajo público y tenemos una responsabilidad de autoridades frente al país, tenemos exigencias infinitamente superiores al resto de los chilenos y chilenas. Pero con la misma fuerza le quiero decir que trabajar no hay nada más ético en la vida que trabajar. No hay nada más ético en la vida que haber llegado de fuera del país, como lo hizo Rodrigo Peñailillo, llegar durante un periodo donde había un gobierno de derecha y él no tenía posibilidades de ser servidor público porque no lo iban a contratar en el Estado. Entonces trabajar para una empresa privada, y trabajando en una empresa privada él entregaba boletas. Eso es no solamente legal, y ahí a lo mejor tenemos una coincidencia en apreciación
del punto. Es altamente ético haberlo hecho, es altamente digno haberlo hecho. Él entregaba boletas justamente porque quería, al revés de lo que ha ocurrido con los casos excepcionales de políticos que querían financiar su campaña, él quería pagar impuestos, por eso entregaba boletas, no al revés. No sé si me explico. Haber entregado boletas, estoy hablando ahora de otras personas, de los políticos inescrupulosos que entregaron boletas inventando trabajo, era justamente para eludir el pago de impuestos a aquellas empresas que le entregaban dinero. Todo lo contrario de lo que hizo Rodrigo Peñaliño y sus asesores, que no siendo candidatos, reitero, no siendo candidatos, tenían que trabajar porque tenían familia, esposa, hijos, etcétera, y producto de su trabajo entregaron boletas, y no hay nada más ético y no hay nada más legal que eso. Aún así, todo el derecho del mundo al Ministerio Público va a investigarlo y eventualmente, si encontraran algún ilícito, sancionarlo por parte de los tribunales de justicia. Oiga, diputado, me quedo con un punto de lo que usted mencionaba respecto a este financiamiento de las empresas, cómo estas empresas habían financiado distintos candidatos con ciertos objetivos o intenciones más bien políticas y de frenar ciertas reformas, decía usted. Ayer Camilo Escalona planteaba una tesis que va en línea con eso, que decía que Julio Ponce Lerú finalmente había financiado indirectamente el quiebre que se produjo en la entonces Concertación al levantar la candidatura de Marco Enríquez Ominami. ¿Usted coincide con esa tesis? No sé, no tengo ninguna información que a mí me lleve a tener algún grado siquiera de sospecha de que Ponce Lerú haya financiado la campaña de Marco Enríquez Ominami. Si así hubiera sido, podría llegar a concluir lo mismo que Camilo Escalona, pero no tengo ningún antecedente. No sé si él tenga alguno, y he leído con acuciosidad la prensa y he seguido los medios de comunicación y no ha salido ningún antecedente en el sentido de que Ponce Lerú haya financiado a Marcos Enríquez Ominami. Lo que sí quiero decirle es que no tengo ninguna duda, es que Ponce Lerú debe ser uno de los empresarios más corruptos de este país, y quiero decirlo en cámara, quiero decirlo que él se hizo de esas empresas porque tenía un suegro que era un dictador y criminal y asesino que le entregó en bandeja esas empresas a él, y que él quiso comprar seguridad, quiso comprar simpatía, quiso comprar, como lo hacen en Sicilia, la Cosa Nostra, seguridad al aportar recursos no solo a la derecha, de la que él es naturalmente parte, sino que a otros sectores de la vida nacional. Y a eso que hicieron otros empresarios también me parece profundamente deplorable. Diputado, también queríamos hacerle otra pregunta que tiene que ver con otro tema personal y que tiene que ver con la condena que ha emitido la justicia contra algunos ex funcionarios, digamos, militares, ¿no? Miembros de los comandos de tortura en la época de la dictadura, torturas aplicadas a usted. Queríamos saber su reacción a este fallo. Bueno, hace algún tiempo atrás surgió un fallo producto de una larga investigación que realizaron los tribunales de justicia en casos de tortura. Son pocos los casos en donde ha habido fallos contundentes de la justicia en el caso de tortura. Ahí está involucrado Álvaro Corbalán, en el caso que usted me menciona, donde yo fui detenido en aquella época y torturado en los cuarteles de la CNI, junto con otros 7 u 8 militares, un brigadier, un coronel, etcétera. Bueno, yo me alegro que se haga justicia, me alegro sobre todo por la gente que fue torturada, pero estamos quienes luchamos por la defensa de los derechos humanos esperando todavía que nos digan dónde están los casi 1000 detenidos desaparecidos cuyo paradero, cuyo rastro todavía no conocemos. Mientras esa herida brutal, tremenda, lacerante siga abierta, nosotros no vamos a descansar nunca en exigir verdad y justicia, porque nos encontramos todos los días con las madres y con los padres de esos detenidos desaparecidos. Bien, diputado, le agradecemos el contacto hasta ahora con CNN Chile, muy amable. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Gracias. Chao, chao.